Muy bien, y a propósito de esto, y lo comentaba recién la ministra, más de 10.000 personas fallecieron estando en la lista de espera para ser atendidos en los servicios de salud del país en el primer cuatrimestre de este año, según informó el MinSal. De ellas, más de 9.000 aguardaban una consulta médica. Bueno, para analizar estos preocupantes datos nos acompaña Jaime Burrows, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y ex subsecretario de Salud. Aquí lo vemos ahí telemáticamente y lo saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gusto de saludarlo. Bueno, son bien contundentes estas cifras, pero eran cifras esperables a raíz de lo que había pasado en la pandemia, ¿no? El sistema había caído, o toda su potencia, toda su energía se había abocado a la emergencia de la pandemia, y estas listas de espera y de personas que necesitaban una atención sabíamos que iba a ser de gran volumen, y parece que el sistema definitivamente no dio abasto, ¿no? Bueno, hay que decir que las listas de espera es un problema continuo de los sistemas de salud que no se regulan por precio. ¿Ya? La verdad es que en cualquier lugar del mundo donde existen sistemas públicos en que la demanda de los pacientes no es limitada por el precio de las prestaciones, porque tienen que pagar, la manera de ordenar la priorización de la resolución de esas prestaciones es a través de las listas de espera. Por lo tanto, un problema que uno debería tener presente que no es que vaya a dejar alguna vez de existir la lista de espera. El tema es cuántos de estas personas que fallecen esperando una hora de un especialista o una resolución de pabellón, su fallecimiento tiene que ver con esta espera, porque ahí sí es donde el sistema debiera dar cuenta de prevenir o llegar antes de que la resolución sea una resolución fatal. En eso fue lo que tuvimos más impacto durante la pandemia, porque evidentemente los tiempos de espera se alargaron bastante y el volumen, claro, creció importantemente, justamente porque, por ejemplo, pabellones que se tuvieron que utilizar como unidades de cuidado intensivo, entonces se tuvieron que transformar y dejaron de ocuparse para resolver cirugías que estaban a la espera. Post pandemia, obviamente había una recuperación, un plan de parte del ministerio que yo creo que ha funcionado bastante bien, ya que se ha reducido los tiempos que estaba esperándose, pero evidentemente el impacto ya se había generado con el nivel de fallecimiento. Ahora, lo que esperamos todos es que esto siga avanzando, que se pueda seguir maximizando la utilización de los pabellones, que se pueda disponer de mayor cantidad de especialistas también en aquellas especialidades de falencia en el sector público, y sobre todo que se haga un poco más eficiente el seguimiento de los pacientes. Hay muchas pérdidas por ejemplo, de horas de pabellón por pacientes que o no estaban en las condiciones para operarse cuando se tenían que operar, porque no se tomaron, no actualizaron los exámenes, o no llegaron en ayunas, o presentaron algún otro tipo de urgencia o intercurrencia que el sistema no identificó. Y para eso es importante que vayamos incorporando tecnologías de información, la inteligencia artificial, y ha habido algunas experiencias bastante importantes, gente que está trabajando desde las universidades, la Universidad de Chile, por ejemplo, en pilotos de implementar eso, y ha sido bastante exitoso. Yo creo que eh, queda un buen camino por avanzar, pero el país está bastante bien encaminado a hacer un sistema más eficiente y hacerse cargo de las necesidades más urgentes de la población. Mira, hay una cifra que a mí me gustaría comentarla contigo porque no me encaja, porque dentro de estos 10.477 se habla que hay más de 9.100 que corresponden a espera de consulta médica. Y el resto correspondería más de 660 por consultas quirúrgicas y 648 por odontológicas. ¿Pudiera ser tanto el volumen y el deceso o el fallecimiento tiene que ver con que una persona no haya llegado a tiempo a una consulta médica, por ejemplo, o tiene que ver más con operaciones, procedimientos, tratamientos? No, en la cifra está incluido todo, está incluido personas que estaban esperando atención en consulta, como personas que estaban esperando ya su resolución quirúrgica.
Ahora, son cifras que son globales y que hay que desagregar, porque en algunas patologías que están incluidas en el GES, la activación del caso, por ejemplo, se hace en la sospecha del diagnóstico, y en cambio en otros se hace la activación del caso una vez que está confirmado el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, un médico general que está atendiendo en un hospital de baja complejidad, sospecha una patología que es Un de cáncer, GES, por ejemplo. claro, sospecha un cáncer, entonces ahí se activa el GES inmediatamente, y esa persona está esperando desde ese momento la consulta con el especialista que va a confirmar el tratamiento en un determinado tiempo según la garantía. Si no se cumple con esa garantía, la persona tiene derecho a que se le resuelva en un segundo prestador, que es algo que ha estado trabajando también en FONASA desde ya hace algunos años. El, eh, el, el, el- el tema, bueno, hay algunas otras personas en cambio que son derivadas, y no está activado el GED. Entonces esas personas no están consideradas como dentro de la lista de espera por una consulta. Y puede ser también que haya algunas personas. Lo que sí es claro es el listado de personas que tienen resolución quirúrgica pendiente, porque eso ya están diagnosticados y está claro que son las personas que se tienen que operar. Retomamos el contacto con Jaime Barro, le pedimos excusas y gracias por permanecer en nuestra sintonía porque estábamos analizando, bueno, y la noticia manda, es una máxima bien cliché en el periodismo, pero así es la cosa, estamos ahí en la gira con el presidente. Pero estamos hablando de un temazo que son las listas de espera y esta cifra de 10.000 personas que fallecían, ¿cierto?, esperando una atención, una lista o un procedimiento. De esto que pareciera ser un tema sin solución independiente, Jaime, del gobierno de turno, ¿ah? Es un tema que se viene arrastrando hace bastante tiempo en nuestro país. Claro, como les señalaba, en realidad es un tema que es propio de los sistemas de salud, que no se regulan por el mercado. Cuando hay un mercado, lo que se hace para regular la oferta, la demanda, es aumentar los precios, ¿ya? Entonces, así la gente, no, entre comillas, no aparece porque la verdad es que no compra los servicios, pero un sistema público como el que existe mayoritariamente para nuestro país, igual para otros países también, que incluso países desarrollados, implica que existe un ordenamiento a través de listas de espera, en que el objetivo más importante es que la lista de espera sea manejada de una manera eficiente, de tal forma de atender primero las urgencias y después aquellas cosas que tienen menos riesgo de complicación, o de presentar cuadros graves o gravosos para las personas. Ese es el análisis que se tiene que hacer con respecto a esta cifra. Esta es una cifra que es bastante global, y que incluye muchas personas que están esperando, por ejemplo, especialidades que no, o por patologías que no revisten un riesgo vital, y por lo tanto hay que depurarla, hay que hacer el análisis, pero la buena noticia es que se ha avanzado bastante en reducir los tiempos de espera, y se ha recuperado bastante el uso de pabellones, por ejemplo, se ha ampliado el número de horas de consulta de especialidades, y ciertamente queda todavía mucho por hacer, y en eso tiene que estar bastante empeñado, concentrado el gobierno. ¿Cómo está la situación de la salud pública versus la salud privada en términos de los especialistas? Porque, por ejemplo, yo escuchaba hace poquitito el recientemente inaugurado Hospital de Padre Las Casas, allá bien lejos en la Araucanía, donde soy yo, flamantemente inaugurado en el gobierno de Sebastián Piñera, pero ya estaban en paro porque no habían especialistas, había problemas de recursos. En el Hospital El Carmen también tenían este proyecto 24/7, o sea, de operar 24 horas, 7 días a la semana, pero también le faltaba inyección de recursos. ¿Cómo vamos en eso también? Lo que pasa es que el sistema de salud chileno adolece de un gran problema, que es esta duplicidad de sistemas. Por una parte, un sistema privado, que al manejarse netamente por oferta-demanda, genera muchos incentivos para realización de procedimientos y otras cosas que generan ingresos,
y que incentivan también a que un número importante de los especialistas prefiera estar en el sector privado, y lo cual genera una especie de competencia desleal con el sistema público, porque en la práctica es muy difícil, muy complejo competir con el sistema privado para tener todos los especialistas. Lo que se ha hecho es un esfuerzo durante los últimos años, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, por financiar un mayor número de becas de especialización con amarres, que implica que el recién egresado, el médico recién egresado estudia su especialidad, pero tiene una destinación de unos años en un determinado lugar para ejercer como especialista. Eso en parte ha servido para paliar este déficit, pero evidentemente la gran diferencia de incentivos que existen en el sector público versus el privado hace que todavía la atracción sea muy importante de especialistas hacia el sector privado, dejando, como usted señala, algunos hospitales que son importantes y que cubren una población importante, como Padre Las Casas o el Hospital de Maipú, en desventaja respecto del sector privado. No, y estamos hablando de patología importante, ni siquiera le quiero hablar de una persona que se tiene que operar una cadera, una rodilla, puede estar esperando 4 o 5 años hasta que ya la cadera o la rodilla no tiene mucho arreglo, dicho sea de paso. Pero funciona tan distinto esto porque, por ejemplo, en el sistema privado, cuando a una persona le detectan un cáncer, empieza a correr el GES y los prestadores tienen tiempo, o sea, hay que darle respuesta y tratamiento dentro de 15 o 20 días. ¿Es tan desigual en el sistema público? ¿Puede una persona morirse esperando sin que el sistema le dé respuesta? ¿Es tan desigual la cosa? No, el GES, los tiempos de la garantía son para todo el sistema, tanto para el público como el privado, y en general se cumplen con los plazos, pero evidentemente hay un número de personas que por distintas razones no se alcanzan a cumplir esos plazos, y en eso se ha estado trabajando justamente para tratar de llenar ese espacio con la utilización de segundos prestadores, porque hasta el periodo 2014-2018, que recuerdo yo, había un- una invisibilización de esas personas que no se les cumplía la garantía, en términos de que se esperaba un poco más para cumplirlo a pesar de que se pasaba el plazo, y se empezaron a implementar sistemas para alertar de ese incumplimiento, por ejemplo, con los cánceres, y empezar a buscar los segundos prestadores. Ahora, la búsqueda del segundo prestador es un tema que le corresponde al FONASA, que ha puesto empeño en eso, pero también requiere mucho de la capacidad de gestión en los propios hospitales. Y en ese sentido yo creo que hay un problema también que adolece en nuestro sistema público, es la rotación de los equipos directivos de nivel de hospitales y servicios de salud, cosa que juega en contra, porque una vez que ingresa un equipo directivo nuevo, eh, qué sé yo, si es que les va bien, lo están haciendo bien, termina el periodo de gobierno y por alguna razón se trata de cambiar a esos directivos, siendo que en realidad no correspondería, porque es una actividad que es más bien técnica, y no debería estar relacionada con los cambios de color político. Entonces en eso nos falta bastante, porque eso implica que llegan nuevos equipos, que hay cambios, que hay falta de continuidad, y yo creo que es un tema que debiera ser abordado dentro de una reforma de autoridad sanitaria, en el sentido de tratar de darle una mayor continuidad a el servicio público, en términos de quiénes son los que están a cargo, para que sean los equipos más competentes, y en la medida que sean competentes en los elementos técnicos, tengan una continuidad como corresponde para poder sacar adelante las tareas Sí, que le están encomendando. no son pocos los que postulan ya hace rato que FONASA debiera ser independiente del gobierno de turno, o sea, debiera ser un organismo técnico que
sea transversal y que no vaya cambiando de directiva y directivos cada 4 años, porque eso tiene que ver también con cómo funciona la salud en nuestro país. Es súper importante, o sea, no, cada 4 años se cambia quien dirige y se pierde un año acomodando los proyectos y ya ahí pierde mucha gente, Jaime, en el camino y se muere mucha gente lamentablemente en el camino también. Efectivamente, bueno, en el hospital, te mencionaba el hospital del Carmen de Maipú, yo trabajo ahí. Ya estamos en un año y medio de gobierno, vamos por el tercer directivo, o equipo directivo, la verdad es que uno no sabe cuánto tiempo va a funcionar. A este equipo directivo le tocó enfrentar este tema de la campaña de invierno, obviamente hubo problemas con las señales desde la Subsecretaría de Redes, pero hay algunos otros problemas que puede ser que escapen de las manos de los directivos locales, pero sin embargo ponen en tensión su continuidad, su funcionamiento, eso va más allá de solo FONASA, o sea, en general en el sistema, en Sí. los servicios de salud, hospitales. Y en el FONASA hace mucho tiempo que se viene planteando la reforma del gobierno corporativo. Como dice usted, debería probablemente tener un consejo directivo que fuera seleccionado, que actuara un poco más de control de las cosas que se hace, de manera tal de que hubiera una continuidad en el tiempo como política de Estado y no como una política de gobierno que va cambiando cada 4 años. Como usted que trabaja en el Carmen sabe que en el Carmen han hecho una tremenda pega, es la segunda comuna más poblada o la tercera comuna más poblada de Chile, tienen unos proyectos para operar 24/7 y no tienen los recursos. Si usted trabaja ahí, yo tengo información de ahí, usted sabe que es así, que tienen las ganas, el Sí, deseo, los proyectos, el personal, la infraestructura, pero no tienen los recursos. así es. Todos Así es. sabemos que Bueno, sí. eso es parte de todos los elementos, las características de nuestro sistema. Muchas veces los recursos están destinados por gastos históricos o para tapar deudas, entonces hospitales que son eficientes en el gasto no reciben más recursos porque en realidad pueden estar, no están apretados por temas de la deuda, entonces no hay un premio a la mayor eficiencia. Y esos son el tipo de cosas que uno debiera analizar de un punto de vista más técnico, más que de la contingencia política con los hospitales que Eh, sí se endeudan y que tienen problemas como históricos de mal funcionamiento, que tienen grupos de poder internos que interfieren siempre en el tema de gestión y finalmente son muy difíciles de intervenir. sí, pues, Ahí, el que pierde finalmente es la gente. Jaime Barro, muchas gracias, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y ex subsecretario de Salud por este tiempo para conversar con nosotros. También la medicina preventiva, que prevenir antes de llegar al tratamiento final también es otro temazo, seguramente más adelante lo vamos a comentar. Muchas gracias, que tenga buena jornada. gracias a usted, Juan Carlos. Nos vemos. Que esté muy bien.